Bienvenidos al Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. En este espacio, analizaremos las últimas noticias, documentos y actividades que impactan en la protección y bienestar de los trabajadores y empresas ubicadas en México. Amigos, buenas tardes. Qué gusto volver a saludarlos. Cabe hacer una pregunta. ¿La realidad se impone sobre la formalidad? La respuesta es sí. Digo esto porque la realidad que nos ha tocado vivir, traducida en que hoy la inteligencia artificial se ha posicionado en gran medida en, en muchas de las actividades que llevamos a cabo, ha dado como resultado, de hecho, nuevos motivos para despedir justificadamente a los trabajadores en este siglo XXI. El artículo 47 de nuestra Ley Federal del Trabajo, en las distintas fracciones que contiene, señala las causas por las que podemos rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para la empresa. Sin embargo, hoy encontramos en la realidad varias conductas que encajan perfectamente en los supuestos que establece este artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, lo que nos ha permitido afirmar entonces que la realidad ha dado como resultado la generación de nuevas causales para despedir justificadamente a los trabajadores. Estimado doctor José Luis Pérez Becerra, como siempre es un gusto saludarte. Igualmente, Qué bueno que igualmente, estás aquí con igualmente. nosotros en esta emisión del Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. Pues a mí me da mucho más gusto, sobre todo porque la temática que nos toca para platicar para este día es mucho, yo creo que es muy interesante, más decir mucho, es muy interesante al respecto y sobre todo que estamos en la segunda temporada del Observatorio de la Seguridad Social y estamos en nuestro capítulo número 5. Número 5, Número 5 sí, del día de sí. hoy. Sí, y si juntamos el pasado con el presente, estaríamos hablando que estamos en el 23, en el capítulo 23. Sí, sí. Y si hablamos del tiempo que ha transcurrido de este año, estamos hablando de que han pasado 34 días, 34 días y faltan por transcurrir, sí, 331 días. O sea que vamos bien. Tú eres amigo de los números, y qué bueno, como Sí, buen economista, ¿verdad? Además de ser abogado en derecho, también eres economista. Públicamente lo hemos mencionado a nuestros amigos que hacen el favor de seguirnos en estos programas del Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. Efectivamente, cuando vemos los números que tú señalas, sí, ya llevamos contando estas dos temporadas el número de capítulos que mencionas. Y si vemos el capítulo de este día, es cierto, corresponde al número que también has mencionado. Y si hablamos de los días transcurridos y los que faltan por transcurrir, también es verdad los datos que tú claro, mencionas. claro, claro. Y dentro de esa verdad, Y, pues hoy y tenemos. como me gustan los números, de aquí a mi tierra son 121 kilómetros, ¿sí? Y de aquí a la Ciudad de México son 121 kilómetros. O sea que estamos haciendo Bueno, parteaguas. dile a nuestros amigos cuál es tu tierra para que así Para sepan. todos mis amigos, mis amigas que nos hacen el favor de sintonizarnos en este observatorio del derecho de la seguridad social. Yo soy originario de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Sí, desde que dejo allá mi pueblo para venir a estudiar aquí a la ciudad de Puebla. Sí, pues estoy hablando de 1973, o sea que me gustan los números, digo. Sí, y si quieren que les diga también el día en el cual yo salgo de allá de mi tierra, sí, pues fue tranquilamente un 12 de febrero de 1973, sí.
O sea que en cuestiones de números ahí está por ahí. Y si sumamos los días que ya tengo de estar acá en Puebla, sí, pero no, mejor si quieren hagan la cuenta ustedes, ¿no? Porque Muy también, bien. sí. No, qué bueno, qué bueno. Pues vean cómo con todos los números, como dice el doctor José Luis Pérez Becerra, nos damos cabal cuenta de que sí es un economista, además de ser abogado. Y eso es muy bueno. Y además maestro y doctor en Derecho, Así, humildemente, humildemente. con especialidad en Derechos En Humanos, derechos humanos y ahora retomando la trayectoria del derecho del trabajo y de la seguridad social. que es una materia muy bonita, muy Mucho, muy linda interesante, ¿verdad? definitivamente, y la culpa la tienes tú porque tú me has puesto a estudiar nuevamente, sí, allí, exacto, allí podemos presumir directamente nuestra Ley Federal del Trabajo, 123 de nuestra Constitución, apartado A y apartado B, para todos aquellos que pues les gusta meterse en ese tipo de situaciones. Sí, por ahí tengo yo creo que algunas leyes, algunos volúmenes de la Ley Federal del Trabajo. Desde cuando entré a estudiar, lo primero que hice fue comprarme mis leyes para ir conociéndolas un poquito al respecto y desde luego irlas contemplando. Por eso, la temática que hoy vamos a abordar es precisamente sobre los nuevos motivos de los despidos, del despido justificado en el 2026 o en otros términos, 2026, según la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente, lo que señalas es cierto. Históricamente, en el artículo 47 de este documento que les he mostrado, que es la Ley Federal del Trabajo, se han mencionado en 15 fracciones cuáles son las causales por las que se puede rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para la empresa. ¿Qué significa esto? Que cuando algún trabajador incurre en alguna de estas 15 causales, la empresa puede dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para ella. ¿Qué significa? Que el trabajador pierde el derecho a reclamar el pago de la indemnización constitucional de 3 meses de salario. O sea, 90 días. 90 días, que son Así los es. famosos 90 días a los cuales los trabajadores siempre Claro. hacen alusión. Pero quiero decir ahora que si checamos este artículo y específicamente vamos en las fracciones que contiene, pues nos vamos a dar cuenta de que estas fracciones que siguen siendo vigentes hoy van a ser enriquecidas por conceptos y por temas y por figuras que son producto de esta cuarta revolución industrial en la que estamos viviendo. Ya el doctor Pérez Becerra hablaba hace un momento de la inteligencia artificial. Así es. Sí, Así es. esto es esta figura tecnológica que se está posicionando de una manera increíble en todas nuestras actividades, es la que está originando nuevas causales de rescisión de la relación de trabajo. Y ese es el tema que precisamente el día de hoy vamos a poder platicar. Para poder entender mejor lo que hoy vamos a platicar, que van a ser precisamente esos nuevos motivos de despido justificado, por ahí me puse a revisar una serie de documentos. Me gusta buscar algunas cosas que nos puedan llevar de la mano para analizar la temática que el día de hoy nosotros tenemos. ¿Sí? Me estoy refiriendo al que, pues, los teóricos del derecho laboral van manifestando. En el artículo 47, para muchos es observado como si fuera la columna vertebral de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, para mi gusto, yo siempre he dicho que la columna vertebral del derecho del trabajo y de todos los derechos se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero respetamos las posturas de los teóricos tal cual las van haciendo, como lo van señalando en su quehacer académico, y nos encontramos que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En México, para el 2025, establece las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, ¿sí? Permitiendo el despido justificado
incluye algunas situaciones que debemos nosotros ir entendiendo al respecto, ¿sí? Tenemos como, de alguna manera, ¿sí? La situación se va dando que incluye faltas como engaños, violencia, inasistencias injustificadas, en donde aquellos que faltan por 3 o más veces a su trabajo durante 30 días, ¿sí? Es algo que va a permitir de alguna manera el que pues sea causal de despido justificado. Bueno, Efectivamente, doctor, como tú dices, el hecho de que el trabajador tenga más de tres faltas, más de tres significa cuatro. El hecho de que el trabajador tenga cuatro faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón es causal de rescisión de la relación de trabajo, tal como tú lo has señalado, estimado otras doctor. causales también del despido justificado es Sí. la indisciplina, la embriaguez o los daños intencionales o el daño intencional que lo encontramos directamente en este artículo 47 de la Constitución. Pero como a mí me gusta también ir metiendo cosas así novedosas dentro de esto, pues quiero mandarles un abrazo muy fuerte a todos los abogados y a todas las abogadas, porque hoy es el Día Internacional del Abogado. Efectivamente, sí, 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 estimado doctor, Estimado, pues capaz es un excelente Día Internacional del Abogado. Cierto, hoy es el Día Internacional, pero en el caso de nuestro país, el 12 de julio de cada año es el Día del Abogado mexicano. así es. Sí, entonces tenemos esos dos días, uno a nivel Por allí, internacional, uno a nivel nacional. nacional, sí. Sí, Sí, y después vamos a encontrar, porque allí no, o sea, ahorita no quiero echarle tierra al hoyo, porque definitivamente por ahí me había encontrado en algún documento que eran 3 los días que se festejaban los días del abogado, tres en fechas diferentes. Bueno, nosotros ya conocemos el de nosotros aquí a nivel nacional, es el día 12 de julio. Sí, todos los 12 de julio, esperando no equivocarme, ¿verdad? Porque como soy humano, tengo derecho a equivocarme, pero creo que no sí, me equivoco, no, ¿verdad? no, no, Sí. estás en lo correcto, el día 12 de julio, que recordarás incluso el año pasado, ese día 12 de julio, tuvimos la oportunidad de presentar un libro muy importante, muy interesante de nuestro querido amigo y académico, además del Felipe colegio, Carrasco, de Felipe Carrasco, así es, ¿verdad? así Que es. tiene que ver precisamente con Con estos, inteligencia artificial. Te exactamente. digo, o sea, y estuve presente, ¿cómo cree que Sí, por no? eso Sí, hasta mismo. le dimos un abrazo a nuestro amigo Felipe Carrasco. Ya le mandamos un saludo desde aquí, desde esta cabina, toda vez que segurísimo que él ahorita nos está escuchando. Sí, a veces le da pena, ay, ¿cómo les voy a mandar mensajes? Pues mándalos, hermano, mándalos, porque así sabemos que realmente nos estás escuchando. Sí. Efectivamente, ¿verdad? Y como él señalaba en la presentación de su libro, esa inteligencia artificial, el teletrabajo, que hoy también es algo normal, la violencia digital, que todos los días la podemos observar, son eventos que hoy en las relaciones de trabajo se hacen presentes. Y esa es la realidad a la que yo me he referido, que da como resultado estas nuevas causales de rescisión de la relación de trabajo. Claro, no están plasmadas así literal en la ley federal, en el artículo 47. Pero ahora que empecemos a analizarlas, nos vamos a dar cuenta que las conductas que se llegan a realizar encuadran en los supuestos del artículo referido de la Ley Federal del Así Trabajo. es, así es. Sobre todo ya podemos ir encontrando en este artículo 47 cuáles son los puntos claves de este 47 constitucional, y sobre todo señalados a partir del 2025. Esto nos lleva a ver cuáles son las causas de rescisión, y que es del despido justificado. Tiene infinidades. Se, No, sí, marre- son, se son un buen manejaron, número, se sí, son un manejaron buen hace un número, sí. momento 15 en, En en las, rubros, sí, 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 tal cual 15 lo fracciones que señala. tiene el actual artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Eh, pero esas causales formales, hoy dije, con esa inteligencia artificial, con ese teletrabajo, con esa violencia digital, vamos a encontrar causales que encuadran
en alguno de los supuestos del artículo 47. Y para todos nuestros amigos, amigas que nos van siguiendo en nuestro observatorio del derecho de la seguridad social, sí, pues yo les recomendaría que regresaran un poquito hacia los capítulos que hemos venido analizando cada 8 días y se van a encontrar que el día de hoy vamos a hacer referencia precisamente, aparte de esas causales, sí, que están por ahí inmersas y que hoy las vamos nosotros a platicar nuevamente con una visión totalmente diferente, toda vez que estamos haciendo referencia al artículo 47 de nuestra Constitución. Ley Federal Bueno, del Trabajo. de la Ley Federal, Exacto, sí, sí. correcto, pero ahora ya es Constitución porque está dentro del 123 Bueno, la Ley Constitución, Federal del Trabajo es una ley reglamentaria del ¿verdad? apartado A del artículo 123 Aunque algunos no constitucional. dicen, no, hombre, es que la ley primaria, la ley fundamental es la Constitución. Totalmente de acuerdo. Y entonces la ley federal del trabajo, ¿cómo es? Sí, es que es una ley secundaria y debemos de tener en consideración que es una ley secundaria. Y yo les digo, no, es también una ley primaria porque está dentro de las leyes federales que rigen a nuestro país. Sí, eso nos da cabida para ir observando otro tipo de situaciones, ¿sí? Los puntos claves. Vamos a ver algunos de los puntos claves para poder llegar justamente a lo cual es la temática de hoy, pero que esta sigue siendo temática de hoy porque nuestro artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo juega un papel muy importante. Causas de recesión. Vamos viendo, ¿sí? El engaño. El engaño es una de las causas de recesión y que es presentar certificados o referencias falsos sobre capacidad. Como podríamos nosotros decir, que si nosotros presentamos esto, se debe destacar precisamente por el patrón que presentaron documentos falsos, sí, o engañosos, y desde entonces se tiene que presentar por parte del patrón la situación clara, solo reclamaba o solo reclamable, sí, dentro de los primeros 30 días. Si no se reclaman, ya valió. Mira, es cierto lo que aquí está señalando, pero veamos en particular ese aspecto, el engaño. Actualmente dije, la inteligencia artificial que está cobrando una importancia vital en todos los aspectos a los trabajadores, cuidado porque nos está colocando en un plano secundario. Todos los trabajadores debemos estar conscientes ahora de ese aspecto. La inteligencia artificial está posicionándose de tal manera que está suprimiendo ya un buen número de puestos de trabajo. Y si los trabajadores no nos actualizamos, es decir, adquirimos conocimiento sobre esa inteligencia artificial, se corre el riesgo de ser desplazados. Pero esto ha llevado a que un buen número de instituciones lleven a cabo cursos de inteligencia artificial donde le dan información pues a las personas que asisten a esos cursos. Muchos son bien intencionados y actúan de buena fe, pero otras instituciones o organismos o personas pues no actúan de esa buena fe y llegan a emitir documentos que avalan que tal persona, después de haber asistido a un determinado curso, tienen la expertise en inteligencia artificial. ¿Y qué sucede cuando ese trabajador o esa persona que tiene esta constancia de que ha cursado estudios en inteligencia artificial, se presenta a una empresa, solicita un empleo, muestra el documento y bueno, lo contratan para que realice actividades de inteligencia artificial? Y vamos, nuestra ley federal del trabajo permite que en ese caso podamos contratar al trabajador, eh, ya sea por un contrato a prueba o por un contrato de capacitación inicial, en el cual tiene validez, como tú lo has señalado, o mejor dicho, tiene una duración de 30 días. ¿Para qué? Para que en esos 30 días la empresa pueda darse cuenta de si sí tiene los conocimientos y la expertise necesaria o no. Si la tiene, lo que va a ser contratado ya de manera Así es, definitiva. así es. Pero si no la tiene,
Al terminarse ese periodo de prueba o de capacitación inicial, la empresa le va a dar las gracias y esto no implica responsabilidad para la empresa. Esto es que al terminarse ese periodo y demostrarse que no tiene la capacidad o los conocimientos, se le va a decir gracias y ese trabajador no va a poder Es demandar. como en los trabajos, ¿no? Es un Sí, engaño, es como en los trabajos, que ¿sí? vas y te presentas solicitando trabajo, de repente te dicen, bueno, ya me trajo su CV, su currículum vitae, ya me lo trajo, pero ahí le llamamos. Ahí le llamamos. Y entonces ese señor que estuvo durante 30 días allí en periodo de prueba, sí, y le dicen, señor, ahí le llamamos, porque no dio usted el ancho, ¿sí? O sea, es parte del show que se va dando dentro de este contexto. Pero Y ahí estamos hablando ya de un aspecto real, así ¿sí? es, así es, así es. Bien. Sí. Vamos a tener que ir a comerciales sin antes decirles, vamos a reincorporarnos en breves momentos, sí, a una de las causas de recesión más, que es la falta de probidad. Por lo tanto, ¿qué te Interesante, parece sí. si vamos y venimos? Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Listo. Amigos, hemos regresado una vez más. Agradecemos la gentileza de que todos y cada uno de ustedes pues nos hacen el favor de estar presentes en esa transmisión. De veras, gracias por ello. Les recordamos que una de las funciones sustantivas del colegio es la generación de conocimientos en las áreas del derecho de la seguridad social de manera primordial, pero también del derecho del trabajo. Estas dos materias son las que primordialmente se trabajan aquí en el colegio y a todos nuestros amigos y además personas que se han acercado a nosotros pidiéndonos algún apoyo, algún consejo o incluso pidiendo que alguno de los asociados le lleve a cabo un determinado asunto, lo hacemos con mucho gusto. Después de todo esto, pues vamos a reiniciar nuestra plática, agradeciendo también a todas aquellas personas que hacen el favor de seguirnos y de escribirnos o bien de hablarnos por teléfono en relación a los temas que estamos aquí platicando. Estimado doctor, me decías que hay ya mensajes de nuestros Sí, amigos. ya tenemos, sí, pero por ahí nos están mandando mensajes nuestros amigos, amigas que nos siguen aquí en este observatorio. Sí, está Flor Arellano, muchísimas gracias, Flor, y nos dice lo siguiente: muy buenas tardes, gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Sí, muchísimas gracias a ti por estarnos siguiendo, definitivamente, y a todo tu equipo de amigos que, pues por ahí recomienda nuestro programa, también para que se recomiende y lo vayan siguiendo todos los que así lo deseen y se pueden ir incorporando. A Wilibaldo Macuitl Tepo, yo creo que él es de la hermana república de aquí de Huejotzingo, Puebla.
quién sabe por qué, es lo que yo estoy pensando en eso, ¿no? Sí, y te manda saludos muy, en lo particular a ti, doctor Jacinto García. Gracias por compartir sus conocimientos. Un fuerte abrazo. Ahí sí, a mí no me gustan las pechequeterías, ¿sí? En lugar de que te mande un fuerte abrazo, que te mande muchos fuertes abrazos o muchos abrazos fuertes. No hay problema al respecto, Ok. ¿sí? Digo, yo soy de esos que digo, siempre te reclaman, oye, ¿por qué no me mandaste un abrazo, una felicitación? No, van muchas felicitaciones. Ah, pero también tenemos por ahí a alguien así, a nuestro amigo Carlos Hernández Escárcega. Muy buenas tardes, nos dice aquí a nuestro programa. Muy buenas, tardes, Carlos. Sí. ¿Y qué cosa nos dice Edilberto Vázquez? Nos dice, muy buenas tardes, doctores. Interesante punto del artículo 47 en relación a la capacidad de los trabajadores, así como lo indicó claramente el doctor Jacinto, en un periodo de prueba es más ágil la separación de dicho trabajador, pero considero que el artículo en comento también hace referencia a los trabajadores contratados ya de manera permanente, de manera siempre se puede comprobar, siempre, así dice, siempre se puede comprobar el hecho dentro de los 30 días de desempeño. En ambos casos es muy importante contar con una evaluación del desempeño realizado por RH. Recursos humanos. Por recursos humanos, exacto. Bueno, lo que pasa es que nuestro amigo Edilberto se nos adelantó en el tiempo, pero no en la forma, porque nosotros lo traemos precisamente tal cual él lo señala para irlo platicando. Cuando estamos diciendo de la falta de probidad, sí, incurrir en actos de violencia, ¿cuáles son esos actos de violencia? Podríamos señalar algunos de ellos, ¿sí? Los amagos, las injurias o malos tratamientos contra el patrón, sus familiares, el personal directivo o administrativo, los clientes o compañeros. Esta parte me interesa mucho porque desgraciadamente hay muchas cosas muy negativas dentro de la misma empresa por parte tanto del trabajador o trabajadora, ¿sí? Y que eso podría ser definitiva una causal de un despido justificado al respecto. Esto también nos lleva a ir planteando algunas situaciones específicas como pudieran ser los daños materiales. ¿Qué cosa debemos de decir respecto de los daños Pero materiales? espérame, antes de que pases a los daños materiales, a mí me gustaría señalar lo siguiente, cuando tú aludes a la falta de probidad. Este es un tema muy interesante y más ahora al amparo de esta inteligencia artificial, del teletrabajo y la violencia digital de la que hemos estado platicando. Me refiero a lo siguiente, si buscamos qué es la probidad, pues vamos a encontrar que este es sinónimo de honradez. Y al hablar de honradez, estamos hablando de honradez en el más amplio sentido de la palabra. Hemos encontrado en la vida real, ahora al amparo de esta tecnología como es la inteligencia artificial, que algunas personas que la empresa les ha hecho saber, les ha hecho llegar información que tiene que ver con el manejo de sistemas, con el manejo de información privilegiada, eh, algo que es vital para la empresa, desafortunadamente lo llegan a hacer saber a otras personas. Y entonces ahí estamos encuadrándonos en un puesto donde la probidad está ausente. Así Entonces, es. ese trabajador o trabajadores que lamentablemente incurren en la revelación de datos, están cayendo en esa falta de probidad. Y date cuenta que en este caso, al difundir o al hacer saber a otras personas cierta información haciendo uso de esta inteligencia artificial, es cuando se actualiza esa falta de probidad. Sí, ya el artículo 47 la señala, pero ahora aquí estamos viendo cómo la falta de probidad aterriza
en aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Así es, que Sí, en un entonces, momento vamos a ampliarlos un tanto al respecto. Estamos en este momento intentando ingresar directamente a lo que son los daños materiales. ¿Qué debemos entender nosotros como daños materiales? Sí, el ocasionar intencionalmente o por negligencia graves daños a maquinaria, materias primas o edificios. Si todo esto, desgraciadamente, nos llegamos a encontrar que hay trabajadores pues que tienen un mal actuar definitivamente, y entonces lo que van intentando hacer es ir dañando el lugar. Yo le llamaría el templo de donde él obtiene sus recursos para sostenerse a sí mismo y a sí mismo a la familia, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Todos aquellos que actúan de mala fe, sí, algunos dirían otras cosas al respecto, pero yo voy a guardarme ese claro, claro, comentario, sí. porque sí, 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 sí puede sonar un tanto agresivo por parte de esas personas que están causando daño al lugar en donde ellos están prestando sus servicios. Pero mira, regresando a esos aspectos que hoy mencionamos de la inteligencia artificial, el teletrabajo, la violencia digital. Bueno, al relacionarlo con los daños materiales, tú sabes que hoy los virus, los llamados malware, hoy cualquier persona que actúe pues con mala fe, que actúe con la idea de afectar a la empresa, bueno, a través de una USB llega a pues vamos, a una máquina, una computadora, y probablemente conecta ese USB donde se hallan estos virus. Bueno, pues ahí estamos hablando precisamente de esos daños materiales. Ya no es la destrucción de la máquina como tal, sino ahora de las plataformas, de aquellos sistemas que se utilizan para llevar a cabo las labores productivas. Entonces, Sí. ahí veamos cómo estamos saliéndonos de un daño material clásico para aterrizar en un daño que tiene que ver con esa tecnología, inteligencia artificial, de la que hoy estamos refiriéndonos. Entonces, ahí hay algo que hoy la realidad nos muestra que surge producto de esta inteligencia artificial y otras tecnologías, y cómo hasta de manera muy discreta alguna persona puede causar esos daños a la maquinaria de la empresa. Definitivamente ese es uno de las causales para un despido justificado. Definitivamente sí. Pero vamos, continuemos un poquito para que nos dé tiempo, porque aparentemente no. Pero ¿cómo corre el reloj bien rápido? Sí, 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 corre muy efectivamente. rápido. Sí. El dios Cronos avanza muy rápido, Siempre. Por es lo verdad, tanto, sí. vamos con uno de los puntos claves más hacia adelante, o una causal más, la seguridad. La seguridad, en este caso, nosotros la debemos de observar como comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas por imprudencia o descuido grave. Los trabajadores a veces cometen una indiferencia al respecto. Sí, el manejo de las maquinarias, por un lado, sí, sobre todo cuando hablamos de talleres en donde se realizan autopartes, y entonces tienen que estar vigilando una máquina, y una máquina puede causar no única y exclusivamente el deterioro de su propia persona, sino que también de las personas que lo rodean al respecto, ¿sí? También tenemos otra de las causas de rescisión, que es la desobediencia, La la desobediencia, sí. desobediencia, ¿sí? Y negligencia. ¿Cómo podríamos manejar esto? Es negarse a acatar medidas preventivas de seguridad o instrucciones de trabajo sin causa justificada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que se les dan indicaciones para que ellos cuiden, pues,
la maquinaria para que ellos cuiden el espacio donde se encuentran, pero son negligentes. Sí, tienen un comportamiento muy raro, sí, como que de envidia hacia el patrón o a sus propios compañeros de trabajo, y entonces cometen una serie de actividades que van a dañar a sus compañeros, a aquellos que lo rodean, incluyendo, manejamos al patrón, ¿no? Porque allí está señalado. Esto nos lleva precisamente a otra de las causas, y que es la inasistencia o las inasistencias. Si bien es cierto que ya las hemos platicado un poquito, aquí nosotros podemos manifestar que tener más de 3 faltas Exacto. de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso o causa justificada implica que le van a decir chao, adiós, nos vemos en la próxima. ¿Por qué? Porque esa es una causal de despido justificado. Embriaguez o drogadicción. Aquellas personas que se pasan un poquito de alcohol, y sobre todo, sea dentro o fuera de su trabajo, si ellos llegan a su trabajo con olor etílico, ¿sí? Eso implica precisamente que de inmediato se le levante un acta, y esa acta va a formar parte de su archivo personal, y con eso es una justificación para su despido justificado. Y ¿Sí? espérame, ahí te interrumpo un poquito. Es cierto lo que tú dices, por todas estas causales que estamos platicando, se debe levantar una acta administrativa, ¿cierto? Sin embargo, hoy el acta administrativa, o mejor dicho, el proceso que se tiene que seguir para levantar esa acta administrativa ya es un tanto diferente a cómo se había estilado. Tradicionalmente era que se llamaba al trabajador, se le ponía al tanto de la falta y él decía si sí o si no y daba sus explicaciones. Sale hasta ahí. Pero hoy, independientemente de levantar esa acta, el trabajador, además de que tiene derecho a expresar también sus comentarios de por qué considera que su conducta no debe ser considerada como una falta administrativa. Bueno, el protocolo que hoy ya se establece es que se le tiene que llamar, de preferencia por escrito, se le tiene que hacer saber la razón de la queja que hay contra de él, escucharlo y levantar el acta, haciendo uso de sus palabras, que utiliza en su defensa, y al finalizar esta acta, desde luego, tiene que ser firmada tanto por el trabajador, por la empresa, y debe haber testigos. Sí, pero hoy el protocolo ya establece otros requisitos que tenemos que ir checando poco a poco para que de esa manera se cumplan. Ya no es el acta tradicional, reitero, no. Hoy tenemos una serie de requisitos adicionales que en su momento los vamos a abordar Atender, también. así es, Sí, así sí, es. sí. Fíjate que esto que estamos señalando, si en eso de la embriaguez o drogas, podríamos ir observando y de presentarse al trabajador bajo los efectos o sobre la influencia de narcóticos o drogas enervantes. es, eh, lo- en ciertos momentos sí puede llegar en esa situación. Cuidado, nada más que hay que ver qué tipo de enervantes o qué tipo de drogas. Esas drogas deben de estar prescritas médicamente, ¿sí? Y entonces, médicamente, si él se presenta, se le debe de comunicar al patrón la situación, el por qué él llega en esas condiciones, y entonces esto realmente viene a formar parte de una disminución en el castigo que a él se le pudiera poner de antemano. Esto es muy importante porque muchos, pues sí, llegan, y a lo mejor llegan con olor etílico, pero no precisamente ese olor etílico sale de su boca, ¿sí? Sino que probablemente salga de su hombro, de su brazo, porque se le pusieron una inyección, y a la hora de estarle limpiando para ponerle la inyección, sí, llegue por allí se le queda impregnado
en su cuerpo parte de esa situación. Es algo así como cuando tú te tomas ahí tus dos, tres dientitos de ajo. Sí, y dices, ah, caray, es muy medicinal. Sí, pero cuando estás con tus amigos y con el aroma que despide el mismo cuerpo y el dientito de ajo, dices, oye, mano, ¿cómo a dónde te fuiste a comer tus garnachas, no? Sí, pero qué ricas son, Sí, definitivamente. definitivo. Defin- Pero vamos a un pequeño corte comercial, ¿verdad? Porque Vamos. nuestros amigos que patrocinan este evento hacen acto de presencia. Sin perder de vista, recordemos que el colegio genera conocimientos que son de utilidad para la sociedad a la que nos Y debemos. además que el colegio se tiene ubicado, tiene su domicilio, ¿sí? En la 7 Poniente 503, en el despacho 203. 203, Y el ¿sí? teléfono Y es el el teléfono es el 222. 222 333 0778. Vamos y venimos. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Pues hemos regresado, estimados amigos, agradeciendo desde luego los diferentes mensajes que cada uno de ustedes nos ha enviado, lo cual de manera pública agradecemos. Tú eres quien lleva el control de los mensajes, estimado Claro, sí, con mucho Augusto. gusto. Mire, de inmediato vamos a mandarles también su recíproco saludo, sí, Everardo Cruz. Y nos dice lo siguiente, Everardo, buena tarde, maestros. ¿Cómo se demuestra ante la Junta de manera correcta que el colaborador llega en estado de embriaguez o drogado? Las actas administrativas no las hacen válidas ya como prueba ante el Tribunal de lo Laboral. ¿Sí? Ahorita vamos a dar un poquito de explicación al respecto, ¿sí? Y también nos manda saludos Carlos Hernández Escárcega. Y si el trabajador no quiere firmar el acta administrativa, son dos preguntas que habría que ver el cómo las tendríamos que atender. Claro que sí, Sí. con mucho gusto, desde luego. Bueno, en el caso de nuestro amigo Everardo, él nos señala que cómo demostramos ante la Junta de manera correcta el estado de embriaguez o que el trabajador está drogado. Bien, miren, a raíz de la reforma que la Ley Federal del Trabajo tuvo el 1 de mayo de 2019, la Junta de Conciliación y Arbitraje está en proceso de desaparición. Es cierto que aún la Junta Local y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje continúan existiendo, pero repito, están en proceso ya de desaparecer. ¿En qué momento van a desaparecer?
En el momento que terminen con los diferentes asuntos que quedaron en su poder hasta el 30 de marzo, perdón, hasta el 30 de abril de 2019. O sea, todos los asuntos que llegaron a las juntas local y federal de conciliación y arbitraje hasta el 30 de abril de 2019 van a seguir siendo conocidas por dicha institución. Pero todos aquellos asuntos que se generaron a partir del 1 de mayo de 2019 hacia acá, hoy son conocidos por los jueces laborales o jueces del trabajo que dependen del Poder Judicial federal o estatal. Ahora bien, las actas administrativas, ya no las hacen válidas como prueba ante el tribunal. No, sí, sí son siendo válidas. Nada más que, repito, deben reunir hoy ciertos requisitos para poder tener, vamos, los efectos pertinentes para ofrecerse como prueba. Decíamos, se debe tomar la declaración del trabajador. Ya no es nada más de que el patrón elabora el acta donde dice que el trabajador A se presentó a trabajar en estado de embriaguez, no, sino que ahora al trabajador se le debe llamar y tomar la declaración de él de ser preferible con sus propias palabras. Y desde luego, si hubiera un sindicato, bueno, el representante del sindicato debe estar presente apoyando al trabajador y al terminar su declaración, bueno, debe firmarse esa acta en presencia de testigos de preferencia. Pero, ¿qué sucede cuando llega en estado de embriaguez o drogado? ¿Cómo se demuestra? Desde luego que se va a levantar esa acta por llegar en estado de embriaguez o drogado, pero a la par de ello debe haber un certificado médico expedido por el médico de la empresa que dé fe de que el trabajador efectivamente se presentó en tales estados. Ahora bien, miren, hay empresas, hay actividades donde por ser un trabajo tan fuerte o un trabajo tan extenuante, los trabajadores llegan a sus labores en ese estado de embriaguez o drogado para soportar ese trabajo tan intenso al que se ven sometidos, ¿verdad? Porque el contrato así lo señala. Y estoy pensando, por ejemplo, en algunos de los asuntos que hemos patrocinado de un trabajador en un ingenio. Él fue despedido precisamente porque él y otros compañeros, no es el único, porque llegaba a sus labores en estado no totalmente de embriaguez, no, sino con aliento alcohólico. Y él señalaba que precisamente para soportar esas jornadas de trabajo tan extenuantes, es normal entre los trabajadores de esa actividad el presentarse con aliento alcohólico o con síntomas de estar drogados. Pero no es porque sean adictos a estas bebidas embriagantes o, o drogas, sino es para soportar esas jornadas tan extenuantes. Cuando Carlos Hernández señala, y si el trabajador no quiere firmar el acta administrativa, bueno, pues ahí mismo en el acta administrativa tiene que hacerse constar que después de haberle dado el uso de la palabra al trabajador para que él externara el por qué llegó en estado de embriaguez, eh, y no quiere firmar, bueno, pues al estar los dos testigos a los que nos hemos referido, ellos van a hacer constar precisamente eso, que no quiso firmar. No que se le impidió, no, sino que se le dio el acta para que la leyera y la firmara, y ni la quiso leer y ni la quiso firmar. Entonces todo eso debe quedar en el acta plasmado.
Esto que está señalando doctor Jacinto, también podríamos nosotros que lo encontramos dentro de las obligaciones del patrón. Dentro de las obligaciones del patrón debe de dar un aviso de rescisión, sí, 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 definitivamente. claro, sí. Aquí el patrón debe dar aviso por escrito al trabajador detallando las conductas y fechas de las faltas, sí. Primera situación. Segunda situación, si el trabajador se niega a recibir el aviso, el patrón debe notificar al tribunal laboral competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, es decir, el tiempo en el cual se tiene que ir haciendo. Ahora, Sí, pero déjame agregar ahí algo nada más, que ya este aviso de la rescisión es posterior al levantamiento del acta administrativa. Tal vez en la empresa no se quiera rescindir al trabajador, sino solamente dejar constancia de su conducta. Bueno, pues para eso es el acta administrativa. Si en base al acta administrativa se pretende rescindirlo, entonces ahora sí ya va a suceder lo que tú dices, que el patrón tiene la obligación de avisarle por escrito al trabajador la rescisión de la relación laboral. perfecto. Ahora vienen de alguna manera las consecuencias. Sí, Las consecuencias que nosotros podríamos ir señalando al respecto. Si se justifica la causa, el trabajador no tiene derecho a indemnización constitucional de los 90 días de los cuales hablábamos al inicio del programa de este día, cierto. recibiendo solo su finiquito. Y se maneja acá también la situación siguiente: partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Eso es lo que él tendría nada más derecho a recibir. Es cierto, cuando la rescisión de la relación de trabajo se opera por causas fundadas, el trabajador pierde el derecho a recibir la indemnización constitucional de los 90 días. Tiene derecho, sí, a que le paguen sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo, en parte proporcional. También, si procediera, ¿verdad?, su prima de antigüedad, sí, esas prestaciones no las pierde. Va a perder nada más el derecho a reclamar la indemnización constitucional de los 90 días. Pero en dado caso de que se incumplieran, sí, los requisitos formales, como no dar el aviso por escrito, puede convertirse el despido en un despido injustificado. Cierto, sí, hoy debe darse ese aviso porque así lo establece el artículo 47 y también el artículo 48 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Así es. No se dé ese aviso, cuidado porque puede considerarse un despido injustificado. Y en ese supuesto, allí sí, el trabajador tiene derecho al pago de los 90 días de indemnización constitucional. Es cierto. Sí, en este caso nosotros podríamos ver cómo en este artículo que estamos analizando, sí, se garantiza la seguridad jurídica del trabajador al limitar las causas por las que un patrón puede finalizar la relación laboral sin pago de indemnización, manteniendo el principio de legalidad. Es Esto es, cierto, sí. eso es lo que nosotros encontramos tal cual debe de ser, y por lo tanto hay que decirle a nuestros amigos, amigas, pues que se dedican al litigio de las relaciones laborales o el trabajo, de la Ley Federal del Trabajo, sí, pues que esto les va a ir ayudando un tanto con la intención de manifestar abiertamente qué cosa es lo que hay que hacer. Efectivamente. Cuando tú iniciaste la charla del día de hoy, sí, nos dijiste, bueno, los nuevos motivos de despido justificado en el 2026, según la Ley Federal del Trabajo, nosotros decimos, bueno, tenemos o debemos de tomar en consideración, sí, este artículo para la Ley Federal del Trabajo se convierte en parte de su columna vertebral al respecto, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los puntos más sobresalientes que podríamos destacar al respecto de estas nuevas causales? Claro, Sí, de sí, nuevas. sí. Podríamos decir abiertamente la vulneración de la ciberseguridad. Exacto.
Y date cuenta que al darle lectura a las 15 fracciones del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, no habla de vulneración de la ciberseguridad, ¿no? ¿no? Pero ¿en qué consiste? Bueno, en este caso, yo mencioné que un trabajador, por ejemplo, con una USB, puede, sin que nadie lo vea, introducirla en un equipo de cómputo e infectar dicho equipo con virus. Bueno, ahí estamos hablando de esa vulneración de ciberseguridad. Vean que así textual no lo dice la Ley Federal del Trabajo, pero esta conducta encuadra precisamente en las faltas de probidad u honradez. Y que nosotros lo podríamos decir de alguna manera que es la instalación de softwares no autorizados o negligencia que provoque filtración de datos o ataques informáticos. Eso es lo que nosotros podemos ir ¿Sí? observando al respecto. Esto nos lleva a un segundo punto, el uso indebido de inteligencia artificial, tal cual tú lo venías platicando ya hace un momento. Vamos a pensar en voz alta, ¿sí? Que la inteligencia artificial, de alguna manera, nosotros vemos que los trabajadores llegan, pues presentan su solicitud de trabajo y dentro de esto ellos llevan actividades que ellos lo presumen como propia. Sí, y como ya la tecnología está tan avanzada, sí, alguien que le va a tocar revisarlo para ver cómo va su currículum vitae, de repente, pum, le dice, hey, esto fue manejado, fue realizado, fue hecho por inteligencia artificial. Esto es estar falseando en la información que él está presentando como propio, y entonces se somete también ahí a una serie de problemas al respecto. Esto acá nos dice que si nosotros vemos cómo se introducen datos confidenciales o secretos industriales en plataformas públicas de inteligencia artificial, pues esto va a hacer que también se utilice como una prueba más para un despido justificado al respecto, porque no tienen el permiso de hacer situaciones de esta naturaleza. Efectivamente, mira, puede suceder también que un trabajador con una USB, viendo que no hay nadie, la introduzca en un equipo de cómputo y sustraiga la información que está almacenada en ese equipo de cómputo y posteriormente lo divulgue o se lo haga llegar a los competidores, bueno, se lo venda, no que se lo haga llegar, se lo venda a a los competidores de la empresa. Date cuenta cómo allí está haciendo un uso indebido, pues no solamente del Internet y de la inteligencia artificial. Y esta conducta, aun cuando textualmente así no aparece en la Ley Federal del Trabajo, pero también se va a homologar a alguna de las 15 fracciones que tiene el artículo 47 que hemos estado platicando. Ahora también sabes que dentro de eso de la inteligencia artificial, tú ya puedes trabajar directamente desde tu oficina, Sí, ¿sí? Y sí, entonces es office work, que tú estás sí, trabajando de esa sí, sí, manera. sí. Y lo más curioso es que la negativa reiterada a cumplir protocolos de seguridad y de desconexión injustificada, y estando tú presumiblemente, dices que estás trabajando desde tu hogar, sí, en este caso es desde el hogar, sí, pues no hay movimiento. Lo más curioso, cómo se da cuenta de todo, ¿no? Sí, Porque sí, si sí, tú no, sí. si tú no mueves tu mouse, yo les digo, si tú no mueves tu ratoncito, sí, se están dando cuenta del otro lado. Por eso, con mucho cuidado al respecto, porque eso implica que se estén dando cuenta si estás realmente cumpliendo con el horario para el cual fuiste contratado al respecto, Y ¿sí? hay que tener mucho cuidado ahora con la ley, bueno, la ley que ya es prácticamente un hecho, la reforma a la ley del trabajo de la jornada de 48 horas, porque hoy lo que se está reclamando por parte de la empresa es trabajo efectivo. Y como tú dices, yo estoy trabajando desde mi casa, nadie me ve, no he tecleado, no he movido el ratón, no hay movimiento. Pues, ¿qué crees? El equipo está registrando que no estás trabajando. Aunque tú estés allí, no estás haciendo un trabajo efectivamente, ¿sí? O sea, no estás laborando efectivamente. Y esos minutos, aguas porque el equipo te lo reporta como no trabajados.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a trabajar tus 8 horas más los minutos que no reportó el equipo. Así es. Y es lo que está generando mucha No, polémica. no, y mucho esto. Algo que ya habíamos visto también y que es pues parte de los nuevos motivos del despido justificado es la violencia y acoso digital. Sí, Violencia y sí. acoso digital. Así como el acoso clásico es face to face, ahora ya es a través de los medios De digitales. los medios digitales, exacto. Y esto, aun cuando no lo tenemos así textual en la Ley Federal del Trabajo, pero se homologa a una de las fracciones del artículo 47. Por eso señalo que hoy la realidad se está imponiendo sobre la formalidad. La formalidad es lo que dice el 47. La realidad es esto que hoy estamos platicando tú y yo. Y sobre todo que cuando estamos observando en un programa, dos programas antes, si no estoy tan equivocado, probablemente fue el día 13 de enero, sí, hablamos un poquito sobre la violencia, los tipos de violencia. Pero en este caso había un tipo de violencia específico que hicimos el señalamiento, que era la violencia digital social. Y aquí se manifiesta la violencia que se va haciendo por en diferentes formas, como es el acoso sexual, ¿sí? Y que no única y exclusivamente tiene que ser del patrón hacia el trabajador o del trabajador hacia el patrón, porque Sí, sí, claro, también lo claro, hay, sí. ¿sí? Sino que cuando lo hay dentro de las relaciones entre los mismos trabajadores, Así ¿sí? es, También sí. está y se encuentra presente. Otro punto, y probablemente con este terminemos nuestra charla del día de hoy, es la falsedad en competencias tecnológicas. Falsedad en competencias tecnológicas. ¿Qué cosa queremos decir con esto? ¿Sí? Mentir sobre habilidades digitales esenciales al momento de la contratación. ¿Sí? Esas declaraciones falsas, sí, en el momento mismo que nosotros estamos intentando ser contratados, si estamos mintiendo, pues tarde que temprano se dan cuenta de la mentira. Y entonces todo lo que va ocurriendo al respecto es parte de la falsedad. Hay algo que probablemente se nos esté escapando un poquito y cómo podríamos ir observando el acoso laboral. Pues ya tiene la ley manifiesta que hay que ver qué cosa es lo que se van escribiendo en los instrumentos de trabajo que se utilizan en la empresa donde uno está trabajando. Y probablemente no tan solo que uno está haciendo que salga la información desde las máquinas de la empresa, sino que también entren de máquinas de fuera hacia las máquinas de dentro. Y entonces eso también, sí, va quedando pues grabado al respecto de que se conforman estos como elementos o pruebas para un despido justificado al respecto. Efectivamente, doctor. Entonces, como nos damos cuenta, hoy la tecnología, no solamente el Internet, sino la inteligencia artificial y desde luego el acoso virtual es una realidad. Bueno, pues esta realidad es lo que hoy tiene el legislador que plasmar en nuestros documentos, en este caso la Ley Federal del Trabajo. Aunque, claro, checando el artículo 47 y viendo este tipo de motivos a los que nos hemos referido, la vulneración en ciberseguridad, el uso indebido de la inteligencia artificial, el incumplimiento del teletrabajo, la violencia y el acoso digital, todo esto, por analogía, queda plasmado en las fracciones del artículo 47. Así es, así. En suma, podríamos decir que estos criterios derivan de interpretaciones actuales del Exacto. artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, adaptadas a la era digital. Es decir, señores, señoras, sí, estamos en la modernidad y esta modernidad que desgraciadamente la pueden ver algunos y afortunadamente la pueden ver otros. Es decir,
hay que hacer un buen uso de esta divergencia en la era digital para que podamos ser y podamos entender mejor lo que podríamos ir haciendo en nuestros quehaceres laborales y ser exitosos en los mismos. Efectivamente. Pues mi querido doctor, el tiempo, como tú lo dijiste, ¿verdad? Es implacable, no nos alcanza en ocasiones, ¿verdad? Y bueno, pues es lo que ocurre en esta ocasión. Vamos a ¿Sí? dar por terminado este Por programa. eso, por eso podemos decir que Dios perdona, el tiempo no. Exactamente. Pues siempre es grato saludar a todos nuestros amigos. Gracias por seguirnos y estimado doctor, como siempre, gusto Siempre, saludarte. Bienvenido. igualmente, estamos para servirle a todos nuestros amigos, amigas, sí, que nos van siguiendo en nuestro Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. Y no se olviden que las oficinas las tenemos directamente en la 7 Poniente 503, en el despacho 203, sí, y aquí le esperamos. Y nuestro teléfono, nos pueden de inmediato comunicarse, mandarnos mensajes, estar siempre en contacto con nosotros. Es el 222-333, sí, 0778. Que sean muy felices. Gracias por acompañarnos en este observatorio. No olvides seguirnos para más contenido relacionado con el derecho laboral y la seguridad social. Esperamos verte de nuevo en nuestro próximo programa.